Ahora sí, cuando quieras. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Estamos acá reunidos para dar inicio a la tercera y última jornada del curso de capacitación sobre actualización del marco normativo que regula los informes técnico-criminológicos. Esta capacitación está organizada en conjunto por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, y surge como una necesidad basada en un acuerdo entre las instituciones que lo organizan para difundir y concientizar sobre los contenidos de la resolución número 530 de 2020 sobre los informes técnico-criminológicos que se elaboran en el marco de la actividad del Servicio Penitenciario Bonaerense. Para dar inicio a este encuentro, en primer lugar vamos a escuchar la exposición de la licenciada Fabia Fernández. Ella es directora del Instituto de Clasificación del Servicio Penitenciario Bonaerense, que es el organismo que desempeña un rol clave en la confección de informes criminológicos que son eje de este curso. Ella fue recientemente designada para este cargo el último fin de semana. Así que bueno, Fabia, te escuchamos, este espacio es tuyo. Bueno, agradezco este espacio entonces, lo voy a aprovechar, espero que sea un intercambio útil, y bueno, podamos abrir las miradas, abrir la escucha hacia esta nueva necesidad que surge de transitar los espacios institucionales de manera interactiva y de manera interdisciplinaria. Agradezco en primera instancia a la posibilidad de estos espacios que siempre nos nutren de la interdisciplina, ¿sí? Y las miradas se abren a la heterogeneidad, que creo que es una herramienta riquísima para poder debatir, pensar y abrir nuevos caminos a la hora de considerar las evaluaciones criminológicas puntualmente en la temática que nos convoca. En relación a esto, agradezco entonces a las instancias que han abrido este espacio, ¿sí? Que posibilitan trazar esos nuevos caminos para poner circular la singularidad en materia de evaluación. Gracias entonces a las representantes del Ministerio, a las autoridades que nos han convocado en la Suprema Corte por generar estos espacios de pensar la dinámica de las evaluaciones. De transitar tantos años en la institución, creo que esto era una deuda que veníamos arrastrando, ¿sí? Y que bueno, ahora se plasma en esta posibilidad, ¿sí? De intercambiar y poner a circular qué está sucediendo cuando evaluamos, qué es eficaz y qué no, a la hora de tramitar la documentación a los estrados judiciales. Así que agradezco esta posibilidad de enriquecer la cualidad evaluativa de los procesos singulares que transitan las personas privadas de libertad. Voy a hacer una introducción general a cómo hemos llegado a la resolución 530, generalidades que nos han tocado transitar, para luego dar la palabra a mi compañera Alejandra Gorris, que va a hablar específicamente de los modelos orientativos y de las guías de procedimientos a la cual estamos intentando mejorar y transitar, ¿sí? Me presenta acá el compañero como la directora, recientemente designada, pero yo vengo de una subdirección también en la misma línea de trabajo. En este sentido, conozco la temática y puedo decir que tomamos la conducción de esta dirección, Instituto de Clasificación, en abril de este año. Sitúo la fecha porque me parece significativa en el contexto nacional y en el contexto mundial en que se nos convoca, ¿sí? Atravesados mundialmente por la pandemia, atravesados por la incertidumbre, que no sabíamos qué podíamos hacer y cómo. Sin embargo, ahí nos pusimos a inventarnos, a reinventarnos y a seguir. Cuando tomamos la conducción, nos encontramos con una necesidad absoluta de un proceso que venía muy desatendido en las evaluaciones criminológicas. Había una desatención, producto de muchos años, de poca mirada a estas instancias y a estos caminos, en los procesos evaluativos, y una gran demora en la tramitación de la documentación a las instancias judiciales. Queremos que esta mora sea debido a un deterioro que hemos encontrado en las condiciones de trabajo de los equipos de la provincia, ¿sí? Un abandono de muchos años que se traducía en carencias y en falencias.
Nos dedicamos a ver entonces de qué falencias y de qué carencias se trataba para poder intervenir prontamente en ella, y así lo hicimos. Hicimos entonces un relevamiento de los equipos de trabajo a nivel humano, a nivel de insumos y a nivel técnico. ¿Qué nos encontramos? A nivel de insumos nos encontramos que los equipos no estaban dotados suficiente tecnológico, me refiero puntualmente, para poder dar dinamismo a la tramitación de la documentación. Nuestra sorpresa ante esto nos permitió acercarnos a las autoridades ministeriales y prontamente ellos dispusieron, ¿sí?, a nuestro servicio y de los equipos, dotándonos de insumos que nunca habían tenido estos equipos, aunque les parezca en algunas instancias llamativo, pero no tenían PC, no tenían escáner, impresoras, tampoco teléfonos celulares. Retomo puntualmente los teléfonos celulares, y esto también lo citó el licenciado Esteves en el primer encuentro, algo que históricamente hubiese parecido desalentador, digamos, en los equipos o en los penales, contar con un móvil. Ahora se nos convirtió en una herramienta de trabajo útil que permitió en estos tiempos adversos y difíciles continuar con la labor criminológica. Y a esto me refiero que las entrevistas remotas han sido la fuente, la herramienta primordial para no detener la tarea, ¿sí? En épocas de crisis, en épocas de poca presencia, digamos, de poco trabajo presencial, se activó rápidamente esta posibilidad de trabajo como herramienta útil, lo que hizo que nunca se detenga la actividad y la evaluación, ¿sí? Entiendo que los insumos siempre son innecesarios, que falta dotar equipos de algunas otras herramientas, pero hubo un gran cúmulo de insumos provistos a los equipos para poder dar marcha y pronta evacuación de este cúmulo de trabajo acumulado. En relación a los recursos humanos, también advertimos equipos con poca dotación profesional, poquísima dotación profesional, insuficiente para transitar y para dar curso al exceso de demandas judiciales que existían en las unidades penales. En ese momento nos pusimos en contacto prontamente con Lorena Bermúdez, que también va a ser disertante hoy. Armamos un sondeo por área de dónde eran necesarios qué profesionales y de qué zonas geográficas, porque lo que venía sucediendo es que los equipos de más lejos carecían de profesionales porque la convocatoria no era a profesionales de la zona. Entonces, si no era del área geográfica, es muy difícil a veces dar soporte a distancia. No obstante, y con esa lista de por medio y el ingreso paulatino de profesionales, igualmente dispusimos desde la dirección un equipo de soporte para no desatender las problemáticas evaluativas. Se entrevistó a distancia, digamos, desde la dirección, facilitado por los teléfonos celulares, por equipos que se han dispuesto en las unidades para que esto sea más ágil y útil, ¿sí? También se apeló a la figura del coordinador técnico, que es una figura también de reciente peso en las nuevas resoluciones vigentes, que ha brindado planes de contingencia alternativas para cubrir la demanda de profesionales en las unidades con escasez de recursos humanos. Planes de contingencia quiere decir que dentro del complejo se dio asistencia, ¿sí?, en las unidades que era más difícil llevar adelante la tarea evaluativa. Por último, también nos dedicamos a la mirada en lo propio que hace a la labor técnica. Y si bien había resoluciones vigentes que estaban en curso, creímos necesario un marco legal que fundara otra mirada de los procesos de encierro. Eso lo posibilitó el marco, digamos, normativo y legal que brindó esta posibilidad, fue la resolución 530 emanada del doctor Alac en julio del 2020, dando la condición de posibilidad de trazar, ahí sí, un dinamismo en los procesos de encierro, teniendo en cuenta la singularidad de la persona a evaluar y la objetividad en la evaluación. Yo creo que esta resolución brindó o posibilitó reformular la tarea criminológica, ¿sí? ¿Cuáles fueron los cambios centrales
que propició esta resolución y la puesta en marcha de esta fue un dinamismo que encontramos que no había y que no estaba pudiendo ser llevado a cabo en las instancias de evaluación. Cuando recibimos la documentación en la dirección, producto de las evaluaciones generadas por los departamentos técnicos de cada unidad, advertíamos cierto peso en algunos factores, dejando de lado otros, por una lectura poco fluida de los datos, una lectura poco integrada que dejaba compartimentos estancos a la hora de tomar decisiones para poder asesorar a las instancias judiciales. No se consideraba en forma integral la vida de la persona detenida, ¿sí? Siendo datos diferentes y sin vinculación. Creímos que esto no conducía, ¿sí?, a una posibilidad que en las instancias judiciales reciban la documentación para poder tener a mano, ¿sí?, el acceso a un dictamen. Con lo cual dimos un nuevo giro, importante giro, ¿sí?, brindando nuevas herramientas evaluativas que posibiliten historizar, que posibiliten tener todos los logros que la persona privada de libertad viene transitando en la ejecución de su pena, ¿sí? Esto posibilitó la guía de procedimientos a través de actas y modelos orientativos que dejen de lado las evaluaciones anteriores. Luego de varias intervenciones en los 57 equipos de trabajo, que hemos tenido reuniones puntuales con cada uno para conocer la singularidad y problemática que atraviesa cada unidad, que creemos que si bien los lineamientos son uniformes y parejos para todos, el modo en que cada equipo lo transita es único. Esto nos llevó a tener 57 encuentros, distantes, digamos, remotos algunos, presenciales otros, y ya conociendo la singularidad de cada equipo, pudimos intervenir puntualmente en los aspectos que no estaban siendo podidos a veces llevar a cabo de la manera que las regulaciones vigentes lo permitían, ¿sí? Se ha logrado con esto, y con un arduo trabajo de todos los equipos de cada provincia, a los cuales agradezco que sin ello esto no hubiera podido ser posible, de una mora muy elevada que nos encontramos en abril de este año y con un estancamiento de la información sin documentar, llegar a una mora cero. Esto quiere decir que no hay atraso en los procesos evaluativos, ¿sí?, que se están pudiendo poner al día las evaluaciones, aún todavía con algunas falencias. Nuestra idea es que los equipos no tengan que trabajar solo a demanda judicial, que ya las evaluaciones estén vigentes, terminadas y en seguimiento y actualizadas para agilizar la tramitación cuando el juez demande un beneficio puntual por una persona privada de libertad. Vamos por ese camino, estamos queriendo llegar a un ideal y lo estamos transitando. Otra cuestión que hemos encontrado en estas cuestiones que hemos advertido es una superpoblación en materia de personas detenidas en las unidades penales. Esto llevó también un arduo trabajo de investigación a ver en qué consistía y qué podíamos hacer de la dirección para que esto sea de otro modo, porque era una preocupación que surgió claramente en las mesas de diálogos iniciadas en enero y en diciembre del año pasado. Nos encontramos que las evaluaciones venían con un índice de favorabilidad bajo, absolutamente bajo, con lo cual era muy difícil entonces de las instancias judiciales poder suponer u otorgar un beneficio liberatorio o de internativo según sea el pedido judicial. A esta altura, de un 20% de favorabilidad con lo que nos encontramos en abril, podemos ya estar casi a la mitad, al 50% en el camino de la favorabilidad. Esto no fue sin hacer, esto no fue sin condiciones de posibilidades, esto no fue sin el aporte y la ayuda del equipo de la dirección y de todos los equipos de trabajo que claramente se han comprometido con la labor en un marco muy adverso, que ya todos lo sabemos con las coyunturas actuales, ¿sí?, y con todas las deficiencias que hemos podido paliar, trabajar e intervenir. Hubo intervenciones de todo tipo, hubo mucho acercamiento a los equipos que no lo han tenido históricamente, y eso posibilitó cambios
logros y avances. La singularidad de cómo se hizo y qué se hizo lo va a trabajar mi compañera. Yo quería dar este marco general de dónde nos encontramos, hacia dónde vamos, y sinceramente una agradecida de los logros que hemos tenido. Queda seguir, queda continuar. Esto es una puesta en marcha, esto es la mitad del camino, que como todo proceso lleva crisis, pero queremos mirar en perspectiva y apuntar a una mejora, que es una deuda que tenemos en la institución, con las instituciones afines, con las que articulamos, y principalmente con las personas privadas de libertad. Así que estamos muy comprometidos con esto, desde la dirección, desde los equipos de trabajo, con lo cual creo que algo bueno va a salir, y así será. Agradezco la apertura, quedo abierta al diálogo permanente con las instituciones que nos han convocado, con mis compañeros en destino, porque creo que esto no es si no es juntos, ¿sí? Y si las miradas apuntan a crecer, a continuar y a enriquecernos. Así que muchísimas gracias a los oyentes. Nuevamente agradezco a las autoridades que nos han convocado por la confianza, por la puesta en práctica de lo que creemos, sentimos y habitamos para poder hacer, y sobre todo a mis queridos jefes de TC que se han puesto la labor al hombro, y así hemos avanzado. Así que muchas gracias, abiertos los canales, a seguir pensando, a seguir trabajando, y bueno, ahora lo dejo con mi compañera que va a hablar cómo llegamos a estos logros que he tratado de transmitirles. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, a continuación vamos a escuchar las palabras de la licenciada Alejandra Gorris. Ella es psicóloga e integra la dirección del Instituto de Clasificación del Servicio Penitenciario Bonaerense. Alejandra, te escuchamos. Bueno, hola a todos, buenas tardes a todos y todas. Es un gusto estar con ustedes. Agradezco también, como dijo Fabia, la convocatoria a participar de esta capacitación. Puede resultar un cliché este agradecimiento, pero verdaderamente lo hago y lo hacemos porque nuestra práctica, los informes criminológicos requieren del intercambio, de la conversación entre todos los que participamos en esto, con el fin de mantener un funcionamiento que considere necesariamente las particularidades de toda una época, una sociedad, una institución y hasta las subjetividades. Y el cambio de perspectiva de trabajo propuesto, el cambio de paradigma que ya está en marcha, no es sin este trabajo entre todos y de forma permanente, constante. Así que agradecidos por este encuentro. Yo voy a tomar, como bien dijo Fabia, algunas consideraciones sobre la resolución 1585 de este año, emanada del jefe del Servicio Penitenciario Bonaerense, que establece la guía técnica de procedimiento para los equipos de trabajo de los departamentos técnicos y los grupos de admisión y seguimiento. Es la guía de procedimiento técnico, digamos. Esa resolución surge de la necesidad de reconfigurar los lineamientos de rigor técnico y actualizar los criterios de evaluación de los sujetos que transitan un proceso de encierro en cárceles, bajo esta propuesta de un cambio de paradigma. Celebramos este cambio, por supuesto, y esperamos operar a su altura con una revisión permanente de los pasos que ya todos hemos comenzado a dar. Es un cambio que la realidad misma exige. En primer lugar, me interesa destacar, retomando un poco lo que venimos escuchando también en encuentros anteriores, dos ideas que son las de proceso y terminología. Fueron expuestas, si no me equivoco, por el doctor Villafañe y consideradas también por otros disertantes. La importancia, por un lado, la importancia del cambio de algunos términos, ¿no?, que están plasmados en la resolución 530, que humaniza a los sujetos privados de la libertad, corriéndolos definitivamente de la posición de objeto en la que eran ubicados en épocas no tan lejanas. Sabemos igualmente que no basta con un cambio terminológico, sino se acompaña con un convencimiento y un compromiso de cada uno de nosotros. No se trata de un cambio de palabras meramente, sino de algo mucho más profundo. En este punto nos parece sumamente importante pensar con mucha agudeza
la modalidad en que se realiza la transmisión de este cambio de perspectiva a cada uno de los equipos técnicos que funcionan en las distintas unidades penitenciarias y que tienen a cargo esos equipos la confección de los informes criminológicos. En esa transmisión podemos tomar dimensión que se trata de un cambio que, como todos sabemos, no es inmediato, no es de un día para el otro, sino que conlleva un tiempo, un proceso. Pero también sabemos, y esto es importante, que el tiempo tiene sus límites, que no se trata de prolongarlo y retrasar infinitamente la cosa. Bueno, vamos por los pasos paso por paso y ya se han comenzado a dar. Entonces, puede surgir la pregunta entre todos del cómo, de cómo llevar a cabo este cambio, bajo qué modalidades de intervención, cómo hacerlo funcionar en la práctica del día a día en lo que atañe a nuestra función. Es necesario el establecimiento de criterios claros, precisos y orientados en una misma perspectiva y exige un trabajo de formación y revisión permanente. Se pueden dibujar como dos aristas del trabajo a realizar. Por un lado, la realización de los protocolos, de un protocolo de aplicación, de la resolución 1585 a la que ahora voy, y que podríamos decir que implica transferir una nueva orientación de trabajo que cambia completamente la mirada de los procesos de encierro a la totalidad de los informes que componen el legajo técnico. Y por otro lado, esta cuestión de los protocolos y de los formatos de los informes, pero también, por otro lado, el tema de la transmisión, que para mí tiene una importancia nodal, de esos nuevos lineamientos a los actores, a todos los que estamos en esta tarea, a los equipos técnicos y a cada una de las áreas. Nos interesa en este punto que eso, ¿no? Que más allá de los equipos que reciban formalmente los nuevos lineamientos vigentes, puedan adquirirlos como propios e internalizar el cambio de perspectiva, que no resulte un cambio sin sustento. Me parece fundamental esto. Apostamos a un trabajo comprometido y responsable, y para ello son necesarios diversos espacios de formación que no se limiten al envío del correo. Es necesaria otra dinámica, como decía también Fabia, una conversación, intercambio, el trabajo con los obstáculos que cada uno desde su disciplina y desde sus equipos y desde sus unidades encuentra en la práctica misma, en el día a día. Bueno, mencionó Fabia el trabajo que venimos llevando con los equipos técnicos de cada unidad, uno por uno. Son reuniones técnicas y formativas en las que se trabaja puntualmente las modificaciones actuales y atendiendo a la particularidad de cada uno de ellos. No es lo mismo, por mencionar algo, una unidad del conurbano que una unidad del interior, la unidad 57 que la unidad 2, por nombrar algunas, ¿no? Pero así la cantidad de diferencias que hay entre las distintas unidades y equipos. En las reuniones, en esas reuniones de equipos son citados el subdirector de asistencia y tratamiento, que va en representación, digamos, la idea es que esté en representación de todas las áreas del penal, él o la jefa del Departamento Técnico Criminológico, él o la secretaria del GAIS, del Grupo de Admisión y Seguimiento, lo voy a nombrar GAIS porque es muy largo, si no, y el jefe o la jefa de la sección clasificación y de la sección asistencia social. Es una novedosa forma de trabajo que fue recibida con muy buena disposición por todos, agradecidos por eso a todos, con entusiasmo y la alegría del intercambio y el acercamiento, a pesar de la pandemia, ¿no? Hemos finalizado una primera etapa de este proceso, de este proyecto de encuentros, digamos, con cada equipo, con efectos positivos, que se han producido cambios ya concretos, otros a hacerse, y hemos recogido una serie de dificultades sobre las que es necesario trabajar, pensar y seguir inventando cuestiones para resolverla, ¿sí? Esta tarea implica siempre un ida y vuelta permanente. No termina ahí, es un movimiento continuo y creativo. El trabajo está orientado por el trabajo
interdisciplinario y por el afianzamiento de los lazos entre las distintas áreas. En cuanto a las capacitaciones y espacios de formación, destaco la importancia de realizar un intercambio no solo interdisciplinario, sino interinstitucional, que es algo que ha mencionado el doctor González Hueso, de suma importancia, para mí un trabajo de enlaces institucionales, tal como nos gusta llamarlo en la dirección, a nosotros, un área de trabajo que debería formalmente conformarse. Es formación y enlaces, lo interdisciplinario y lo interinstitucional. Lejos estamos, hablando de terminología, lejos estamos de una antropología criminal, que es una de las áreas de trabajo de la dirección, que es justamente la encargada de docencia, digamos, que se llama antropología criminal. Terminología que ya no va con nuestro funcionamiento. Bueno, paso entonces a la guía de procedimiento técnico, que es del 28 de agosto de este año y la resolución ministerial 530 es del 14 de julio. Bien, saben ustedes que los denominados informes criminológicos están constituidos por un conjunto de distintas áreas, que no es uno solo, las distintas áreas que hacen a lo tratamental del servicio penitenciario bonaerense y que en particular funcionan en cada una de las unidades penitenciarias. Las áreas son legal, talleres, escuela, institucional, salud, psicológico, deporte, oficios, visitas, social, y todas las áreas que puedan existir en cada una de las unidades. El programa Jóvenes Adultos, bueno, seguramente me olvido alguna. De este conjunto de informes de cada área se realiza, se confecciona, con este conjunto de informes se confecciona el informe integral con una propuesta tratamental, ¿no? Que se realiza mediante una junta a la que convoca el secretario del Grupo de Admisión y Seguimiento, para resolver la propuesta para un sujeto en particular, para ese sujeto, no en una generalidad, para ese sujeto privado de la libertad. Una vez cumplimentado todo ese informe integral, es enviado al DTC para la confección final del acta dictamen, donde se realiza una sugerencia concreta respecto del beneficio que la motiva. El circuito establecido, el recorrido administrativo, si se quiere, de los casos a tratar, digamos que pueden ser por solicitud judicial, por el jefe de unidad o por quien lo requiera, digamos, lo recibe el departamento técnico, que es el encargado de que este mecanismo se ponga en marcha, que este recorrido, este circuito. El jefe envía al secretario del GAIS el plazo en que deberá cumplirse, en que deberá recibir nuevamente todos los informes y lo deberá cumplir en tiempo y forma. El secretario del GAIS envía a cada área la solicitud de los informes de cada una de ellas y convoca una junta para poder desde allí extraer la propuesta tratamental, que la redactará el secretario. Luego se envía todo eso al DTC para la elaboración final del acta. Entonces, ¿por qué nombro todo esto? Porque el cambio que es necesario imprimir a los informes nos involucra a todos estos actores. El cambio que es necesario imprimir a partir de un cambio de mirada sobre los procesos de encierro requiere de un trabajo técnico conjunto, con todos como equipo, pero también con un trabajo en particular con cada una de las áreas intervinientes. Porque cada disciplina o área, desde su especificidad, hará el trabajo interdisciplinario, que no va de suyo, y que no implica el trabajo interdisciplinario una sumatoria de partes. No es lo mismo la sumatoria de partes, de informaciones, que la interdisciplina. Tal vez sea uno de los temas a tratar y a trabajar en alguno de los encuentros que podamos seguir teniendo. Si bien el mayor cambio se ve reflejado en la redacción,
por ejemplo, de la propuesta tratamental, después voy a ir al acta, también es importante transmitirlo a cada una de las áreas, porque no es sin ellos. La propuesta tratamental implica un análisis integral y con la participación de todos, porque, no es porque es esa la única manera de arribar a una propuesta que se ajuste a lo singular y a la realidad de cada caso, de cada sujeto. Bueno, para esto, para arribar el trabajo desde la singularidad, es muy importante contar con detalles en los informes. Es algo que suelo repetir siempre, la cuestión del detalle técnico, del detalle en cada uno de los informes de las distintas áreas, que es un modo de reflejar eso particular y singular y de la realidad de cada uno. Es lo contrario de una estandarización, ¿no? De una cuestión del para todos igual y resulta siempre lo mismo. De aquí surge entonces la necesaria formación y capacitación, intercambio para cada área o disciplina y también de todos como equipo. Se requiere de vínculos laborales permanentes, no de trabajos estancos y compromiso de todos en esta nueva perspectiva. Somos diversos los actores, pero el trabajo está orientado por los mismos principios. En eso estamos todos en la misma perspectiva. Bien, en lo que hace a la formación del GAIS para la elaboración de la propuesta, porque cada área tiene la dirección de la que depende y se trabajará específicamente también desde ahí. Para la elaboración de la propuesta, el GAIS depende técnicamente, tiene una dependencia técnica de la Dirección Instituto de Clasificación. Por eso la reunión es ampliada. Hay mucho por seguir. Fundamentalmente hemos podido dar una primera impronta decidida del cambio que proponemos todos y hemos podido ir ubicando unidad por unidad con las problemáticas en juego en cada una de ellas en lo que hace a los informes criminológicos, que es lo que hoy nos interesa. Un cierto trabajo de hormiga, ¿no? Que nos ha resultado muy valioso por los resultados obtenidos y por la riqueza que nos ofrece al momento de ampliar ahora a capacitaciones y encuentros de trabajo tal vez más numerosos o generales y pensar proyectos que es muy difícil tenerlos pensados de antemano. Esto es en el camino mismo, digamos. La orientación es muy precisa y podríamos decir que se trata finalmente de tomar total conciencia de lo que decimos cuando usamos los términos sujeto privado de su libertad y no interno. Menciono brevemente, porque merecería un tratamiento aparte, digamos, lo que es informe psicológico, que es una de las áreas que integran al grupo de admisión y seguimiento. Lo menciono particularmente porque es la que tiene dependencia directa con la Dirección de Instituto de Clasificación. Me parece importante, que esto me parece que la directora también lo mencionó, que entendamos todos que se trata de un informe entre otros, ¿no? Que entendamos todos, psicólogos y no psicólogos, digamos, ¿no? No tiene preestablecida prioridad alguna el informe psicológico, se integra con otros en lo que se puede leer de cada caso y en la evaluación de cada caso. Entonces, solo dejo mencionado hoy que en la resolución 1585 consta de forma detallada, hay un anexo que se llama informe psicológico, donde están los lineamientos propios para la confección de este informe y toda la información y la lectura que es necesaria al momento de transmitir a otros de qué sujeto estamos hablando y qué puntos interesan al caso. Hemos comenzado a realizar en este sentido ya encuentros de trabajo específicos con los psicólogos de todas las secciones clasificación de la provincia. Bueno, voy al acta dictamen, para ir finalizando. Tal vez digamos, la nueva forma de argumentar el acta es la que puede causar mayor impacto como de cambio, porque es la más... la que está más expuesta en lo que es la enunciación, ¿no? que se ha tomado como modelo.
Para la confección del acta y la conclusión que allí se realiza en términos de sugerencia, intervienen los firmantes con un mismo grado de responsabilidad y el jefe del DTC es quien redacta. Hay una guía protocolar como modelo orientativo de acta. ¿Por qué modelo orientativo? Porque es muy difícil trabajar con formatos rígidos preestablecidos si queremos hacer un trabajo comprometido y acorde a los principios de nuestra práctica hoy. Se exime de cierta rigidez, lo cual no implica que deje de ser rigurosa, criterios rigurosos a utilizar. Es necesario contar con esos criterios de evaluación para la lectura y asesoramiento individualizado de cada caso. En particular el acta, que es donde se resuelve el beneficio, ¿no? El acta se desprende de la propuesta tratamental, no es un ente aparte, es todo este trabajo en equipo sobre el que hay que seguir trabajando. Y con los detalles de cada caso que lo hacen a ese distinto al otro. Implica dejar de utilizar entonces patrones de lectura clasificatorios para dar lugar al caso por caso. Son diversas las aristas a tener en cuenta. Es muy difícil reducir toda esta riqueza a una grilla o enumeración fría, a veces, de elementos favorables y elementos desfavorables. Venía siendo un poco así en formatos anteriores, donde terminaba, digamos, siendo una cuestión de enumeración, muchas veces un acto administrativo con muy escaso compromiso, una enumeración en el cuerpo, ¿no?, del acta de elementos favorables y elementos desfavorables y luego arribar a una conclusión donde a veces resultaba un poco arbitraria. La modificación se produce sobre eso, sobre la argumentación, fundamentación que conforma el acta y desde la que se desprende la conclusión como si cayera de madura, como se dice popularmente, ¿no? Tiene que caer de maduro eso. Esta conclusión es una sugerencia que se hace a la instancia judicial que lo requiera o a quien corresponda, en términos ahí sí de viable, inviable, favorable, desfavorable. Eso no se modifica, lo que se modifica es el cuerpo del acta, que da lugar a la conclusión. Se trata de ajustar a lo singular con criterios. Entonces, de esta perspectiva, digamos, ni lo psicológico, ni lo laboral, ni las visitas tienen peso por sí mismas, sino en la integración de todas las áreas. Si alguna de esas áreas en algún caso toma algún relieve, será porque le es conferido por la singularidad del caso mismo, pero no desde afuera, ¿no?, como preestablecida. Uno de los disertantes creo que fue el licenciado Esteves también y la doctora Paola Relli, que ha hecho mención a esos detalles que es necesario tener en cuenta. Por ejemplo, en el área de visitas no es lo mismo si esa persona no recibe visitas porque no tiene contención familiar alguna o porque viven a 500 kilómetros y les es muy difícil concurrir con frecuencia, o porque en el tiempo de pandemia fue imposible viajar. Bueno, en el tiempo de pandemia también hubo y sigue habiendo muchas especificidades para el acta. Consideraciones y detalles a tener en cuenta por el tiempo que no se puede, de pandemia, que no se puede evitar tenerlo en cuenta. Bien, finalizo. Espero haber transmitido de algún modo el necesario trabajo de organización y formación permanente que los informes criminológicos requieren. Me parece que se trata de trabajar y festejo eso, sin utopías o idealizaciones, pero sí con principios claros y con los pies en la tierra. Bueno, ahí dejo. Bien, muchas gracias. Y a continuación vamos a escuchar al licenciado Carlos Maidana. Él es psicólogo e integrante de la Dirección Instituto de Clasificación del Servicio Penitenciario Bonaerense y es miembro de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata. Carlos.
A ver si... Carlos, no sé si tenés el micrófono activado, no te estamos escuchando. Ahí está, hola, ahora. ¿Me escuchan? Ahora sí, perfecto, te vemos y te escuchamos. Todo tuyo. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Luego de una desconexión donde no me podía volver a conectar, bueno, acá estoy. Bueno, estoy, como bien decía Camilo, en este momento como representante de la Facultad de Psicología, donde soy el coordinador del área de vinculación con el graduado, y fui elegido por el decano junto a Jimena Cuadrado para integrar la mesa de diálogo que se realizó en enero, febrero y marzo, junto al Poder Judicial y a los representantes del Ministerio, en función de un trabajo vasto y completo que fue entregado al ministro. Y bueno, lo que vengo es hacer un poquito de historia. Nos juntamos en ese momento tres facultades de la Universidad de La Plata, la de Trabajo Social, la de Humanidades, donde está Tristán, que va a hablar creo que posteriormente, y la Facultad de Psicología. Bueno, luego de muchas reuniones en el Ministerio y también reuniones interfacultades, bueno, llegamos a un trabajo, como decía, bastante completo, que terminó siendo, a la postre, la resolución 530 y después, en parte, la resolución 1585 del servicio penitenciario. Bueno, ya que hubo más de 15 oradores antes, Alejandra tomó algo de lo que iba a decir. Nada, voy a hacer hincapié en algunos puntos trabajados de la resolución. Ya muchas cosas fueron dichas, pero bueno, cada uno tiene su sesgo. En primer término, me gustaría hablar de por qué se eligió en ese momento y en esa mesa de multisectorial, llamémosle, la definición persona privada de la libertad, que supone un cambio de paradigma, es un cambio revolucionario, de alguna manera. La persona privada de la libertad no implica género, o sea, se puede llamar tanto a las mujeres como a los hombres, denota un sujeto activo, y no se diferencia abismalmente de la palabra reo, que se usaba antiguamente, de la palabra interno, que son términos positivistas y cosificantes, y también de la palabra detenido, que es algo estanco, como una foto. Es alguien que no está en proceso, sino que está detenido. Bueno, otro de los puntos importantes es la individualización, bajo los estándares de los derechos humanos, de todas las personas privadas de la libertad, pero con especial énfasis a los colectivos vulnerables, ¿no? En especial a las mujeres madres, a las mujeres embarazadas, al colectivo LGTBI+, a los adultos mayores, a los jóvenes adultos y a las personas con padecimientos psiquiátricos y otras enfermedades médicas graves o discapacidades. Otro de los puntos que me gustaría resaltar es el que ya no se le puede otorgar valor negativo a la falta de trabajo o de estudio, siendo que, como sabemos bien, hay muchas unidades que no tienen cupo para dar. Entonces, esto tiene que estar debidamente notificado en un acta, por intermedio de la secretaria del Grupo de Admisión y Seguimiento, de que la persona privada de la libertad no quiere estudiar o trabajar para que pueda ser valorado de esa manera. De otra manera, no se puede tomar eso como algo desfavorable, llamémosle. Lo mismo que las sanciones leves o sanciones de larga data. Esto que habitualmente se utilizaba mucho cuando había que dar una vuelta para que sea desfavorable el informe. Bueno, se utilizaban estas cosas como sin preguntar si el sujeto quería estudiar o no, no había cupo, entonces no estudia, no queda ahí. Otro punto que resalto por ahí es en el artículo 3 de la resolución 530, donde se instruye a la jefatura del servicio penitenciario para que en caso de ser procedente se modifiquen 3 de las resoluciones vigentes.
que son resoluciones internas del servicio, que eran la 4723 del 2011, la 2303 del 2016 y la 2736 también del 2016. Ya que, bueno, de conformidad con los nuevos lineamientos establecidos en la resolución 530, había que ayornarlos, y ahí nace la resolución a la que hacía alusión recién Alejandra Borris, la resolución 1585, firmada por el jefe del servicio, que es del 1 de septiembre, fue cuando se presentó en la orden del día de este mismo año, y donde se modifican estas tres resoluciones internas, en parte con lo trabajado en el grupo interdisciplinario de enero, febrero, marzo, de las facultades, el Poder Judicial y el Ministerio, y en parte, con una parte importante, de la nueva dirección del Instituto de Clasificación, que en el devenir del trabajo fuimos viendo, ahí hablo como integrante de la dirección, en función de la práctica diaria de la tarea criminológica, algunos cambios que serían necesarios. Ayornándonos a los tiempos que corren, a la pandemia y, bueno, a todas las cuestiones que fueron surgiendo para un equipo nuevo, ya que, como bien dijo Fabia Fernández, desde abril estamos en funciones. Yo soy en el servicio penitenciario coordinador técnico general de complejos penitenciarios de toda la provincia. También se modificó en la 1585 la resolución 3146, que data de 2016 y es donde se crean los coordinadores técnicos, coordinadores delegados de asistencia técnica, ¿sí? Que son de vital importancia para nosotros, ya que son nuestros representantes profesionales en cada complejo penitenciario, que son 12. Están diseminados en toda la provincia y son quienes se ocupan de alguna manera de la organización y la supervisión de la tarea en cada una de las unidades que tiene bajo su cargo, llamémosle, su mandato. Por ejemplo, en el complejo La Plata tiene 8 unidades, el complejo Olmos tiene 4 y así sucesivamente. Hay complejos muy grandes y complejos pequeños. Junto a esto, quería por ahí retomar un poco de el peso que se le da en esto. Se ratifica esa resolución y se le agrega, antes solo se ocupaban de los departamentos técnicos criminológicos y ahora se expandió a todos los equipos técnicos, sea grupo de omisión y seguimiento, trabajadores sociales y instituto de clasificación, o sea, los psicólogos. Se le dio un mayor rasgo. Bien, en esta misma resolución, en el cambio de la 2303, se forma el cargo de coordinador, que mejor llamarlo operador de cambio de régimen. Y en esto retomo las palabras de la directora provincial, Dina Rossi, de la importancia que tiene el cambio de régimen en los avatares y en la progresividad, si se quiere, de la persona privada de la libertad. Entonces, en estos momentos estamos trabajando en conjunto con la Dirección General de Asistencia y Tratamiento y con las autoridades del ministerio que tenemos más cercanas, como Francisco Esteves y Dina Rossi, en que a una vez que una persona privada de la libertad ingrese al servicio penitenciario, en la entrevista de admisión se formen las bases para que se le dé un régimen y una modalidad. Por ejemplo, en la mayoría de los casos, a priori podríamos decir que sería un cerrado moderado, ¿sí? Si la pena es corta, si el delito es leve, también podría ser directamente un semiabierto limitado. Esas son cuestiones que están en la resolución 624 del antiguo director general de asistencia y tratamiento, y que, bueno, permitiría avanzar mucho en esto de poder ir, como nos dice la ley 12.256, incorporar a aquella persona privada de la libertad a un régimen. Hoy por hoy estamos en un 25-30%, porque por ahí se incorpora régimen a muchas personas privadas de la libertad que luego se van en libertad. Entonces ese porcentaje vuelve a bajar.
no termina nunca de poder subir ni de mantenerse. O sea, todos los ingresos hoy es 0%, nos bajan el porcentaje. Así que, bueno, estamos tratando de ver, y para eso también se creó esta figura de operador de cambio de régimen, porque las mismas personas que trabajan en la tarea criminológica, sea el Departamento Técnico Criminológico y el Grupo de Admisión y Seguimiento, son las que responden los informes criminológicos, que tienen 5 días, un montón de tiempos. Entonces ya no había más forma de generar tiempo para poder hacer esto. Entonces, bueno, se conformó lo que es un operador de cambio de régimen, que es quien va a elevar al jefe de DTC y al director de la unidad el cambio de régimen para que estos lo firmen y se lo manden al coordinador técnico delegado del complejo y al jefe de complejo, para después de ahí pasar a la Dirección General de Asistencia y Tratamiento y culminar con un régimen. Régimen que cada 6 meses puede ir mejorando, o en caso de que alguna dificultad podría llegar a ser sustraído del régimen en que está y pasar a otro. Bueno, esto es un punto, me parece importante, que tenemos que seguir trabajando, y bueno, estamos en eso, estamos en constantes reuniones para eso. Bueno, para ir redondeando algunas ideas, todo fue dicho de alguna manera, pero me quedo con varias cosas, pero entre ellas hay 2 puntos que me quedaron muy haciendo ruido o despertándome de alguna manera. Una fue en la locución del doctor Villafañe, que también fue compañero de este grupo interdisciplinario que puso la piedra fundamental de la resolución, donde hablaba de la oralidad, en el artículo 3 de la ley 12.256, a la que tuve que volver a leer, la leí millones de veces, pero bueno, ese artículo, como es más bien del Poder Judicial, no lo tenía en cuenta. Y realmente me parece muy importante la propuesta del artículo 3 y lo que propone el doctor Villafañe, de que esto de la oralidad, de que esté en presencia el sujeto con su defensor, el Ministerio Fiscal y el juez, cuando se le dictamina si se va a poder lograr el derecho de libertad condicional o el derecho que le asista o no. A la vez, retomo las palabras de la directora provincial, en su alocución también, para lo que es el servicio penitenciario, donde se le puso énfasis a lo que es la entrevista de devolución. La entrevista de devolución está en muchas resoluciones viejas del servicio penitenciario, pero pocas se han hecho a lo largo de la historia. Por lo menos yo tengo 20 años de trabajar como psicólogo en el servicio penitenciario, y muy pocas veces y en muy pocas unidades se han hecho, y me parece también esto que es la misma oralidad que plantea el artículo 3, con lo que decía el doctor Villafañe, bueno, lo mismo para los grupos de admisión y seguimiento y los DTC, de decirle al sujeto privado de la libertad el resultado de su estudio, y cómo le fue, y si le fue bien, y por qué, y si le fue regular, y bueno, qué es lo que tiene que mejorar, en qué tiene que cambiar. Tiene que estar bien basado en la profesionalización de lo que es el grupo de admisión y seguimiento, con una propuesta tratamental integral, interdisciplinaria, y que realmente contenga todo lo que tiene que contener. Por ahora estamos en un tratamiento de eso, pero bueno, es difícil, pero bueno, pensaba que estas 2 alocuciones que hablaban de alguna manera de la oralidad, estas oralidades con la persona privada de la libertad en presencia, nos ponen, digamos, enmarcan a ese sujeto como sujeto de derecho. ¿Sí? Bien, ahora sí, otra de las cosas que quería plantear, es una idea que fue hablada con el licenciado Esteves, y la directora provincial Ina Rossi lo sabe. El decano de la Facultad de Psicología, el licenciado Xavier Oñatibia, quien agradece la organización de esta capacitación, invita de alguna manera
es una expresión de deseo, lo marco así por ahora, porque todavía no está hablado con las autoridades máximas del Ministerio, a una reunión donde los disertantes de estas 3 mesas, más el Instituto de Estudios Judiciales, a quien agradezco profundamente el haber organizado, o ser el alma fundamental de esta organización, nos juntemos en marzo, si la dispo, como está ahora, el distanciamiento, lo permite, en un auditorio que tenemos en la facultad, que es para 600 personas, solo 20, 25, 30 personas, donde la Facultad de Psicología se haría cargo de todo lo que sería el protocolo, el distanciamiento, y donde podemos hacer un intercambio, porque bueno, hubo varias personas a las que me hubiese gustado preguntarle, charlarle, intercambiar, y bueno, no se pudo dar por este tipo de modalidad, por esta distancia que marca un poco llamémosle el Zoom, no es el Zoom, este es el Microsoft. Entonces, es el pensamiento sobre eso que se nos ocurrió fue el de hacer un intercambio, una charla, debate, un conversatorio, con la finalidad de quizás redactar un documento final y conocernos también, porque somos todos trabajadores, digamos, en función de la ejecución de la pena, y estaría muy bueno poder intercambiar y tener contactos directamente con los defensores, que los defensores tengan contacto con el Instituto de Clasificación, con la Dirección General de Asistencia y Tratamiento, con los jueces. Bueno, es una propuesta por ahí, ya lo vuelvo a repetir, como una expresión de deseo que nos gustaría mucho, y bueno, para eso ponemos a disposición tanto el estacionamiento como el auditorio de la Facultad de Psicología. Así que bueno, con esto voy a terminar. Muy contento, muy agradecido a las autoridades del Ministerio, al Poder Judicial, al Instituto de Estudios Judiciales. Bueno, les mando un saludo y a todas las personas que están del otro lado escuchando en este momento. Así que, muy bien. Muchas gracias y les un saludo. Bien, muchas gracias. Y a continuación vamos a escuchar la palabra del licenciado Tristán Basile. Él es director de Políticas de Trabajo y Formación Laboral del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. También es miembro de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de La Plata. Hola a todos y a todas, muchas gracias por la presentación. Yo un poco me toca hoy estar acá como director de Políticas de Trabajo y Formación Laboral en el Ministerio de Justicia, participando de esta capacitación, que de paso felicito a todos y a todas por haber transitado esos 3 encuentros, que aparte veo presenciando que han sido muy interesantes y muy específicos en el abordaje del trabajo que se hace sobre los informes criminológicos, pero un poco retrotrayéndome, participo en este espacio más bien en representación de la Facultad de Humanidades, de la que soy parte, y de mi rol anterior, que era el ser coordinador de educación en cárceles de la Universidad Nacional de La Plata, ¿no? Un poco en esa vinculación y esa pertenencia con la Facultad de Humanidades y con la universidad es que participé de este equipo interdisciplinario y como dijo Alejandra, interinstitucional. Me gustó ese señalamiento, este equipo que también un poco habló Charlie. Y a partir del trabajo en ese equipo, que aparte es interesante que sea retomado y potenciado para pensar algunas cuestiones más, en particular quizás los informes psicológicos, el informe social, que hay algunos aportes para hacer desde las disciplinas específicas que participamos en ese trabajo. Un poco desde ahí, y quizás, si me permiten, en otro registro, porque ya se abordó muy específicamente todo el trabajo, toda la relación muy puntual, digamos, de los informes en las exposiciones de Fabia, de Alejandra y de Carlos. Quería hacer unas intervenciones más, digamos, desde la propia disciplina que es la sociología, digamos, de la cual participé, del equipo interdisciplinario, es el aporte que la Facultad de Humanidades puede hacer a este trabajo, y esa parte quizás un punto de vista, una perspectiva, la sociológica, ¿no?, que no suele integrar el trabajo de generación de este tipo de normativas, ¿no?
y tampoco concretamente el de análisis de las prácticas. Entonces me parece que hay unos aportes para hacer por ahí que seguramente vayan en otra dirección. Aparte, por ahí ya terminando este tramo de 3 encuentros, quizás hablar en otros registros pueda servir para actualizar un poco lo que ya vienen trabajando, y bueno, espero que sea un aporte. Voy a poner el cronómetro ya, así no me extiendo más de lo debido, y después de la exposición de Lorena vamos cerrando ya estos largos encuentros. Como decía, el trabajo que se hizo desde la Facultad de Humanidades, la Facultad de Psicología y la Facultad de Trabajo Social, en coordinación con la Suprema Corte de Justicia de la provincia y con el Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, en enero, febrero y marzo de este año, y que pretendemos retomar en algún momento para comenzar algo del trabajo, fue interdisciplinario e interinstitucional, como decían. Y ahí el aporte específico, me parece, de la sociología tiene que ver con la mirada que analiza prácticas y lógicas, ¿no? Que un poco a la mirada normativa, a la mirada que genera y que dialoga con la norma, le adiciona el análisis puntual sobre cómo esas normativas son interpretadas en las prácticas, ¿no? Y son trabajadas en las prácticas, lo que por ahí se llama el uso de la norma, ¿no? El uso concreto y en la práctica de la norma. Y ese análisis, ese nivel de profundidad de análisis quizás sirve, intentamos que sirva, y creo que se ve un poco reflejado en las pautas de implementación que pudimos elaborar, para hacer diagnósticos que tengan tanta relación con las normativas que se busca modificar y reemplazar, como con la forma en que esas normativas son interpretadas, reproducidas de forma cotidiana, de forma recursiva, ¿no? En los equipos específicos que funcionan las unidades. Un poco ahí estuvo el trabajo particular que hicimos, y ahí también se vuelve valioso, me parece, o intentamos que se vuelva valioso, el aporte de algunos actores que participamos de esa mesa, que, digamos, aportamos las disciplinas, pero también tenemos una vinculación específica con el contexto de encierro, en este caso la mía anterior, que tenía que ver con la educación en cárceles, ¿no? A través de la educación en cárceles pudimos ir reconstruyendo cómo los informes epidemiológicos impactan en las trayectorias de los estudiantes, y eso ya es una mirada, digamos, sobre ese universo institucional, ¿no? Como decía, y quería traer una conceptualización que hizo un sociólogo, antropólogo argentino que estudió mucho el sistema penitenciario argentino, que se llama Daniel Míguez. Él hablaba del Estado, pero en particular usaba este concepto para referirse al sistema penal y a la cárcel como un palimpsesto. Es una palabra un poco rara. Palimpsesto son pergaminos en los cuales se borraba un texto antiguo y se escribía uno nuevo, ¿no? Y en el mismo soporte. De algún modo, lo que Míguez está diciendo, y me parece muy interesante para pensar este tipo de normativas y reglamentaciones y cómo operan en la práctica, es que el sistema penal, y en particular las unidades penales, el sistema penitenciario, al mismo tiempo opera con diferentes reglamentaciones sobrescritas unas sobre otras, ¿no? Que responden a diferentes universos, digamos, que responden a diferentes discursos y que llevan a diferentes prácticas que están superpuestas, borradas unas sobre otras, ¿no? Y un poco cuando empezamos a recuperar la normativa previa para trabajar en la normativa específica sobre la que trabajamos en las pautas de implementación, veíamos un poco ese juego conflictivo, ese juego contradictorio entre diferentes reglamentaciones, que, cabe la aclaración, como trajeron muy bien Fabia y Alejandra, se está buscando ordenar fuertemente y darle una coherencia y una lógica que tiene que tener para que los informes cumplan los objetivos que tienen que cumplir, ¿no? Que son los objetivos dictados justamente por las leyes y las normas. Pero esta idea de palimpsesto, aunque es un poco extraña, me parecía que podía servir como un enfoque general de un acercamiento, una intervención sobre algunas áreas del funcionamiento del sistema penitenciario en las cuales se encuentran superpuestas, diferentes discursos con diferente antigüedad que coexisten en una lógica institucional que siempre es el resultado de esas conflictividades, ¿no? De cómo se resuelve. Y ahí es tan importante el texto de la normativa como las prácticas que hacen carne esa normativa en cada equipo puntual, en cada unidad penitenciaria, en cada complejo penitenciario, en cada área distinta del servicio penitenciario,
de la justicia penal o del Ministerio de Justicia, ¿no? Entonces ahí hay una conflictividad que hay que abordar, que no hay que eludir para poder trabajar con efectividad sobre estas cuestiones. Y ese es un poco un aporte que me parece que se puede hacer desde la disciplina, de la sociología, para este tipo de abordajes. Entonces decía, este enfoque de analizar las prácticas institucionalizadas, de alguna manera, las prácticas cotidianas que ordenan la realización de informes criminológicos, es la mirada que quisimos aportar, tanto para adecuar la normativa como para intervenir sobre prácticas concretas, ¿no? Esta capacitación de algún modo busca llegar, relacionarse con los equipos que concretamente en la práctica llevan adelante la realización de los informes, ¿no? El seguimiento, pero también puede haber otro tipo de intervenciones que continúen este proceso de acercamiento a los equipos que concretamente llevan adelante este trabajo. Y ahí, digamos, la apuesta y el aporte de la Facultad de Humanidades, como sí también seguramente de las demás facultades que integramos ese equipo interdisciplinario, va a estar, la ofrecemos y está a disposición para profundizar el trabajo realizado hasta ahora. Me parece que los informes criminológicos, digamos, y todos los procesos y procedimientos que giran alrededor de la realización de los informes criminológicos están quizás en uno de los lugares, si no es el lugar más tensionado del funcionamiento de las instituciones de encierro, que es justamente la regulación de la salida, ¿no? Y no me refiero a la regulación de la salida por tal actor en particular, sino por un complejo de actores judiciales, administrativos, penitenciarios y del Poder Ejecutivo en el Ministerio de Justicia. El lugar de la regulación de la salida de una institución que justamente encierra es un lugar clave, es un lugar tensionado, es un lugar crítico. Y por eso me parece que este trabajo se vuelve tan relevante y el trabajo continuo que se viene haciendo, que vienen haciendo y que hay que seguir haciendo sobre, y bien reflexivo, ¿no?, sobre los informes criminológicos, es muy relevante. Es muy relevante. La lógica de la institución carcelaria quizás se podría caracterizar como centrípeta, ¿no?, que tira para adentro, ¿no?, tira hacia el centro. Entonces, de algún modo, si esa es la lógica, el informe criminológico puede ser una herramienta central para pensar las formas de salir de la cárcel, ¿no?, en clave de política pública, ahora voy a ir a eso, y si no se aborda específicamente con la conciencia de que hay que contrarrestar una fuerza centrípeta, seguramente el informe criminológico termine jugando en ese juego, ¿no? Me parece que un poco del diagnóstico que traía Alejandra tiene que ver con una conciencia sobre eso y un trabajo específico, concreto y muy valorable para intervenir sobre esa lógica, para intervenir con otros criterios, con otros objetivos, ¿no? Entonces este es un proceso clave para repensar algunas lógicas carcelarias y algunas lógicas del sistema penal en general, ¿no? El sistema penal globalmente, donde ahí aparecen responsabilidades que no solo tienen que ver con la administración de las unidades penales, con el trabajo del servicio penitenciario, sino también con la administración de justicia, ¿no? Y por eso es tan importante que esta serie de conversatorios estén articuladas, ¿no?, con la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, que es el otro actor clave para pensar este tipo de trabajos. Mi propuesta, que quizás para mí lo quiero traer como un principal desafío, si se quiere, y por ahí sí se corre del registro sobre el que se trabajan generalmente estas cuestiones y por ahí es difícil de encuadrar y por ahí me dicen, bueno, está diciendo algo que es una locura y es muy probable, es que los institutos liberatorios pueden ser entendidos como una herramienta de la política pública, ¿no? Como una herramienta de la política pública con el objetivo de la inclusión social. Estoy hablando del momento de la salida, de la recuperación de la libertad, ¿no? Entonces quizás incluir dentro del proceso de recuperación de la libertad ese fin de la política pública que con mucha fuerza se ha planteado aparte en esta gestión del Ministerio de Justicia, es la inclusión social, ¿no? Que la inclusión social es una de las formas que podemos llamar a la resocialización, ¿no? A la inserción social, a la efectiva inserción social, como dice la ley de ejecución, a la reinserción, según qué normativa estemos agarrando, ¿no? Pero el objetivo, quizás, de la inclusión social a la hora de recuperar la libertad, ahí, en ese objetivo, me parece que el Instituto Liberatorio puede ser una herramienta central, ¿no? Y acá, el abordaje, me parece que es interesante que sea tanto individual, por supuesto yo entiendo que los informes criminológicos son individuales, digamos, sobre un individuo,
pero también me parece que hay una potencialidad interesante para pensar un abordaje colectivo, ¿no? Un abordaje familiar y un abordaje comunitario, sobre todo estoy hablando de los informes, de la parte del informe social, ¿no? Y el informe psicológico. Se inserta socialmente, es incluido socialmente quien, al recuperar la libertad, luego de recorrer la prisión y haber tenido una trayectoria particular en ese recorrido por la prisión, quien puede ser recibido por una familia, por una comunidad que ya esté incluida también en algún tipo de política pública. Y ahí está esta dimensión particular del abordaje comunitario de los entornos de las personas privadas de la libertad, ¿no? Me parece que ahí hay una necesidad de ampliar el foco, no para ser necesariamente distinto de los informes, sino para pensar esto, digamos, para pensar el universo de los informes criminológicos en un universo más amplio, que es el objetivo de la inclusión social postpenitenciaria, y por supuesto también penitenciaria, inclusión sociolaboral también se puede decir, de las personas privadas de la libertad. Porque si hay que revertir, y como se está haciendo, y como bien dijeron Fabia y Alejandra, si hay que revertir la mora y la tasa de negatividad, un poco revertir esa tendencia que llevó a instalar la idea de que las condenas se cumplen enteras, digamos, sin acceder a ningún instituto liberatorio, también hay que revertir, y es una tarea compartida por todos los actores, ¿no? Hay que revertir las altas tasas de reincidencia delictiva, ¿no? Entonces, quizás sea una herramienta particular, una herramienta a utilizar los institutos liberatorios para enmarcar en un trabajo general que tenga estos objetivos puntuales del Estado, por decirlo con todas las palabras, ¿no? Del Estado interviniendo sobre estas trayectorias. De algún modo, lo que el programa Más Trabajo, Menos Reincidencia plantea desde este lugar es que la privación de libertad y la recuperación de la libertad tiene que ser pensado como un proceso continuo, ¿no? Un proceso continuo con intervenciones sostenidas de los agentes del Estado. Y ahí está el proceso clave de la recuperación de la libertad que abordan los informes criminológicos. Me parece que esta perspectiva puede llegar a darnos algunas puntas, algunas pautas para superar esa tensión clásica que siempre discutimos y tenemos que seguir discutiendo entre derechos y beneficios, ¿no? Si el instituto liberatorio, digamos, de alguna manera está enmarcado en una política pública de inclusión social, parece que esa discusión que a veces se empantana se puede resolver, digamos, en esa dirección, digamos, simplemente como una herramienta para lograr la inclusión a la hora de la libertad. Entonces, de algún modo, y ya para ir cerrando y para no abundar, me parece que el trabajo interdisciplinario que se ha hecho tuvo el objetivo de repensar las normas y repensar las prácticas, y en ese diálogo entre normas y prácticas volver a trabajar sobre pautas de implementación, como las que se elaboran y las que se pueden seguir elaborando. Me parece que un poco el trabajo de fondo acá puede ser justamente repensar la progresividad de la pena en clave de inclusión social, ¿no? Que es una de las formas posibles para hacer efectiva esa progresividad, ¿no? Esa clave de inclusión social y laboral penitenciaria y postpenitenciaria es una responsabilidad compartida entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Así que un poco la dirección que tuvo el trabajo interdisciplinario, que tenía que ver mucho con profesionalizar y jerarquizar el trabajo de los actores que elaboran los informes criminológicos, que es un trabajo que felizmente veo que han encarado con mucha fuerza. Como decía, revisar las prácticas y revisar las normativas es una perspectiva que funcionó durante estos meses que trabajamos, digamos, enero, febrero y marzo, que ya parece que fue hace parte de como 3 años con este año tan complejo, pero que podemos retomar, que invito a que retomemos para seguir trabajando sobre esta cuestión nodal, crítica, que son los informes criminológicos. Así que, de vuelta, felicitaciones por el trayecto de formación que atravesaron. Muchas gracias por la escucha y bueno, lo dejo con Lorena. Bien, muchas gracias. Y ahora, por último, vamos a escuchar a la licenciada Lorena Bermúdez, directora provincial de Planificación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y representante de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todos, a todos y a todas. La verdad que, bueno, desde el Ministerio de Justicia y en especial desde la palabra del ministro doctor Julio Lac, queremos agradecer enormemente al aporte
y a la Universidad de La Plata por este espacio, por la importancia que le están dando al tema de los informes criminológicos para la gestión del ministro. Este es uno de los temas que se planteó desde el inicio como centrales para poder pensar en clave de los derechos que tienen las personas que están privadas de su libertad. Desde el inicio de la gestión nos pidió muy insistentemente en que le pongamos rigor científico, que pensemos con distintos actores estas cuestiones, sobre todo por la preocupación que tenía con respecto al tema de la mora que hablaban también algunos de mis compañeros expositores. Yo iba a hacer un repaso de algunas cuestiones que se fueron diciendo a lo largo de esta jornada, pero digo, para no ser redundante y sobre todo pensar que, bueno, es la última exposición, quería ir puntualmente a algunas cuestiones que atraviesan los temas que fueron planteando en los distintos días de la jornada. Una cuestión tiene que ver, como recién también lo traía Tristán y como lo trajo Alejandra, la importancia de pensar estos espacios multiactoralmente. Digo, cuando uno intenta desde el Poder Ejecutivo implementar una política pública, es central poder no solo pensarla, sino ejecutarla y transitarla con otros actores, con otros organismos del Estado y en este caso con otros poderes y con los ámbitos académicos. Entendemos que la calidad de la gestión, la importancia en la calidad de la gestión, justamente para hacer una política rica, una política aplicable, que no solo quede en cuestiones programáticas, sino que podamos todos desde la gestión hacer posible esa cuestión, tiene que ver con esto, ¿no? Con pensar cómo brindamos calidad. Y acá es donde entendemos la importancia de los equipos técnicos. Y me parece que mis compañeros y compañeras expositoras, sobre todo Fabia, hizo mucho hincapié en eso, y desde el Ministerio lo queremos resaltar. Cuando nosotros iniciamos la gestión en diciembre, se planteó como una gran alarma el tema de la mora, pero que también estaba directamente aparejada a las cuestiones en las que estaban los trabajadores de las distintas unidades desarrollando y llevando adelante su labor. Entonces entendimos que teníamos, para poder elevar el nivel de calidad en lo que hacíamos, teníamos que trabajar, como también se insistió mucho acá, situacionalmente. Había criterios que había que compartir con todas las unidades, pero era central acá hacer foco a partir de las realidades de los equipos, a partir de las características regionales, a partir de los perfiles de las personas privadas de libertad. Eran todas estas cuestiones que teníamos que tener en cuenta al momento de pensar en poder avanzar en la entrega y en la calidad de los informes criminológicos. Nosotros hicimos mucho hincapié en que no sea solo una cuestión cuantitativa. Por eso también empezamos en febrero con esta mesa de trabajo con las distintas unidades académicas de la Universidad de La Plata, porque el ministro estaba muy interesado en ponerle también rigor científico y rigor académico a esto. Pero bueno, ahí es donde a nosotros nos parecía que también es central que podamos poner en valor los saberes que tienen los equipos que son los que diariamente llevan adelante esta labor. Entendemos que es ahí donde está la cuestión central, donde debemos trabajar con nuestra capacidad de escucha también y habilitar espacios para que estos saberes, con la diversidad que tienen a lo largo de toda la provincia de Buenos Aires y como decía recién, en la totalidad de las unidades, para que estos saberes puedan enriquecer a los distintos compañeros y compañeras que trabajan en funciones similares. Por eso nos parece muy importante tener en cuenta la situacionalidad, tener en cuenta, si bien hay cuestiones, digo, como la importancia de la resolución, digo, y tenemos que habitar esa resolución, tenemos que llenarla de contenido, llenarla de prácticas, de nuevas prácticas, como planteaba recién Tristán, y entendemos que ese es un desafío central que tenemos todos como trabajadores del Estado. Entendemos que la situacionalidad es clave en este proceso. Hay cuestiones que sí podemos
homogeneizar, hay cuestiones, hay criterios que sí debemos, por ejemplo, como el tema del cambio de paradigma y cuestiones más generales, pero no se nos puede ir el tema de entender la particularidad, entender el momento de cada unidad, entender el perfil de cada unidad. Entonces, en ese sentido, es que nos parece central pensar y hacer visible con los equipos. Esta no es una capacitación que se piensa desde afuera o desde algún organismo que no tiene que ver con la elaboración de estos informes, sino por el contrario, es poner sobre la mesa, es tensionar, como también planteaba recién Tristán, es problematizar la formación y en qué condiciones llegamos a la elaboración de estos informes. Entonces, en ese relevamiento inicial que nosotros hicimos en conjunto con todos los equipos que están hoy acá presentes, lo que relevamos es esto, que en algunos casos la mora se debía a cuestiones, y la saben todos porque son parte de esas problemáticas, que faltaban impresoras, en algunos casos no había papel, en otros casos no había computadora, en otros casos no había celulares. Entonces era muy diverso el panorama con el que nosotros nos encontrábamos. Entonces justamente la intervención que se hizo desde el Ministerio con todos los equipos fue a partir de esas demandas y a partir de esa caracterización de los propios equipos que nosotros intentamos acompañar y abordar. Por eso a mí me parece central, sobre todo pensando desde una perspectiva de un Estado garante, un Estado que tiene que garantizar en este caso los derechos de los privados de la libertad, porque es importante recordar que el único derecho que tienen estos sujetos, que el único derecho que no tienen es el de la libertad y están cumpliendo su pena por eso. Entonces ahí, como nosotros como parte del Estado, entendemos que es central tomar las riendas, digo, cada uno desde el lugar que ocupe en este proceso de toma de decisiones, en este proceso de acompañamiento, en este proceso de trabajo diario, en lo que cada uno tiene, en lo que cada uno referencia, ¿no? Y ahí digo también, y en este sentido me parece como muy interesante que nos animemos a pensar, digo, me parece muy rico esto de que esté la Corte organizando esto, que esté el Ministerio de Justicia y que estén las universidades, en pensar cómo, y esto es más, a mí se me ocurría, digo, plantear algunos interrogantes a modo de cierre. Me parece que esta jornada nos tiene que servir, más que para cerrar, para generar disparadores, para pensar la próxima jornada, para pensarnos nosotros en estos contextos, cómo hacemos como trabajadores del Estado para garantizar estas cuestiones. Y ahí también pensaba, ¿no?, en el rol de las universidades, en si las universidades, de las cuales formo parte y doy clase, estamos, ahí estoy con la doble pertenencia, estamos en condiciones y estamos formando profesionales que estén a la altura de estas circunstancias. Digo, la mayoría de nosotros nos encontramos y recibimos un choque muy fuerte cuando se empiezan a transitar estos nuevos espacios laborales. Entonces digo, ahí también hacer visible en general esta distancia que plantean muchos profesionales al momento de llegar a escenarios con una complejidad mucho mayor a lo que tal vez las distintas disciplinas nos preparan y nos forman o nos deforman. Esto lo digo con todo el respeto y porque soy parte y porque trabajé muchísimos años en la universidad, además de ser docente, entonces me animo a interpelarnos de esta manera como casas de estudio. Pero ahí nos parece central esto, ¿no? Pensar qué profesionales queremos, qué profesionales necesitamos, porque muchísimas veces nos pasa que la formación va en paralelo a la gestión y está totalmente por caminos que pareciesen que no tienen un punto de encuentro. Entonces, bueno, nos parece que estos espacios, nos parece que estas discusiones tienen que ver con eso, con tensar, con tensionar la necesidad de estos encuentros entre la formación y el ocupar distintos espacios de trabajo. Acá hay otra cuestión central, digo, también desde las universidades y escuchando, sobre todo durante muchos años, cómo los estudiantes en su momento formativo, en su trayectoria formativa, hablan de la riqueza que le generan el formarse mientras están estudiando sus licenciaturas en ámbitos
que tal vez en algún momento puedan llegar a transitarlos laboralmente. Entonces digo, tanto los proyectos de extensión como las prácticas en organismos del Estado, creemos que estos, por ejemplo, son espacios que ayudan muchísimo, muchísimo a la formación de estudiantes y de futuros profesionales que puedan estar preparados para escenarios que seguramente les van a ser adversos, porque justamente el trabajo disciplinar con el que todos salimos de alguna de las facultades nos genera conflicto, porque los problemas, cuando nosotros estamos en distintos ámbitos laborales, no nos aparecen fragmentados, no nos aparece la salud por un lado, psicología por otro, trabajo social por otro. El sujeto es uno, el escenario es uno, la complejidad es una sola. Entonces digo, entiendo, y por eso apostamos desde el Ministerio a estos espacios que nos interpelen, que piensen de manera transversal las políticas, que piensen de manera transversal y compleja, aunque tal vez parezca más difícil, o sea más difícil, no parezca, tal vez sea más difícil, pero entendemos que no podemos seguir funcionando cada uno como ministerio en algún caso, como poder judicial en otro, como universidad en otro. Esos saberes tienen que compartirse, estos espacios son la forma en que entendemos que vamos a mejorar la calidad de nuestras políticas públicas y mejorar la calidad de la gestión pública. Después, bueno, como para ir terminando, me parecía como interesante también que surgió el tema de pensar en los sujetos que trabajamos en clave de proceso, ¿no? Creo que salió bastante en las 3 jornadas. A mí siempre me gusta usar esto de poder mirar en clave de película y no mirar en clave de foto. Y creo que acá el tema de los informes criminológicos, como los veníamos trabajando hasta ahora, tenía un poco esa tensión de mirar en clave de foto. El profesional, en muchos casos, no tenía más herramientas para mirar lo que en ese momento le estaba pasando al sujeto. Creo que lo que estamos haciendo ahora es una reconstrucción, es historizar esas vidas, es saber un poco más de las trayectorias, tanto laborales como la vinculada al estudio y otras cuestiones. Por eso nos parece interesante y también es una apuesta fuerte a que podamos, entre todos y todas, trabajar en esa línea. Y después, bueno, como digo, a mí me parece como muy, muy, muy importante, y hago redundancia en esto, en el tema de la diferencia entre las distintas unidades y la diferencia entre los distintos territorios. Por ejemplo, los niveles de favorabilidad, ¿por qué son mucho más altos en unas unidades que en otros? ¿Por qué en algunas unidades había mucha más mora que en otras? Entonces, ahí es donde entiendo que debemos, y voy a volverlo a repetir, pensar cuestiones generales, pensar cuestiones transversales, pero también volver a poner el foco en lo que pasa en cada una de las unidades, en por qué pasa, en por qué en algunas unidades había mucha demora y el nivel de favorabilidad era escaso, como al principio de la gestión, que era, bueno, hoy lo dijo alguna de mis compañeras, ahora perdí el número, creo que del 19%, y hoy estamos casi en un 50%. Digo, eso es visible, ahí se hace visible cómo cuando los equipos de trabajo están acompañados, cuando hay una política pública que está fortaleciendo esos espacios, cuando se los acompaña, se los contiene y se fomenta ese trabajo, el resultado es otro. Pero lo importante de esto es no verlo en clave de resultado, de producto, sino verlo en clave de proceso y de un punto de llegada para poder seguir trabajando otras cuestiones. Nada, digo, y a modo de cierre, bueno, volver a agradecer en nombre del ministro, de todos los funcionarios y todos los equipos que formamos parte del Ministerio de Justicia, y sobre todo esto, destacar la posibilidad que tenemos en esta coyuntura que hoy nos plantea la nueva resolución, en cómo la transitamos, en pensar si estamos en condiciones, y si no estamos en condiciones, cómo la vamos a evitar. Entendemos que tenemos la oportunidad, estamos en un momento de inflexión, tenemos la posibilidad concreta de marcar un hito en la historia de los informes criminológicos y tal vez en las historias, aunque parezca algo grandilocuente, de esas personas que estaban privadas de su libertad, tal vez porque sus papeles estaban demorados, tal vez porque no había tinta en una impresora.
Entonces, entendemos que es central esto y nos parece importantísimo aprovechar esto, habitar la resolución, habitar estas oportunidades y estas decisiones políticas, acompañarla con el trabajo, como lo venimos haciendo, y no perder este escenario, esta oportunidad histórica que tenemos hoy y que nos tocó transitar de manera colectiva. Así que bueno, nada, eso como para finalizar, agradecer nuevamente a la Corte por la iniciativa, por el acompañamiento, dejar los micrófonos abiertos en el sentido de que entre todos los que formaron parte de estas capacitaciones, pensar en qué necesitamos capacitar, escuchar voces que tal vez estén silenciadas o estén en un margen y sin embargo tienen muchos saberes acumulados de muchos años de trabajo en las unidades. La idea es hacer visible y poner a esos conocimientos al alcance de todos para enriquecer justamente la elaboración de estos informes y de estas políticas que tienen que ver con los sujetos privados de la libertad. Gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias. Entonces, agradeciendo a todas las personas que han participado de esta actividad, tanto como expositores y expositoras, así como también los destinatarios y destinatarias de la misma, vamos a dar por finalizado este curso de capacitación sobre actualización del marco normativo que regula los informes técnico-criminológicos, que fuese organizado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Buenas tardes para todos y todas. Hasta luego.